Eleanor se dio contra el concreto, fuerte, su nieta. Paige no se inmutó. Desde 3 filas arriba, Paige murmuró al teléfono. Le dije a la abuela que no fuera dramática. Nadie de la familia de su hijo vino a ayudar. Ni Paige, ni su nuera. Esa noche, Eleanor abrió la carpeta que había financiado 4 años de silencio. Por la mañana, la renta, la colegiatura, el seguro del auto, todo se fue. Cada peso recuperado. Esto no era venganza, era una abuela deshaciendo los lazos con la familia que la olvidó. Espera, antes de seguir, tengo que preguntar, ¿de dónde nos ves? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte. El sol quemaba esa mañana, brillando en cada banca metálica, resaltando imperfecciones. Eleanor entrecerró los ojos. Una mano sobre la frente como visera, la otra aferrada al barandal de acero, bajando los escalones disparejos del estadio. Nunca debió usar tacones, pero eran los favoritos de Paige, de cuero burdeos. Eleanor los pulió la noche anterior con una blusa crema y un broche, que fue de su propia madre. Si había un día para verse digna, era el día en que su única nieta se graduaba de la Universidad Philadelphia. Asiento 14. Ahí dijo su nuera que estarían a 3 pasos de la fila. El tacón de Eleanor se atoró en una grieta del concreto. Su mano resbaló. Un giro, un tropiezo y el silencio que sigue a una caída pública, un respiro y el sonido de la piel contra el estadio, implacable y agudo. Un jadeo recorrió la multitud, luego susurros, luego nada. Alguien dijo, «Señora, ¿está bien?» Otro ofreció una botella de agua. Una voluntaria con un cordón morado se arrodilló junto a ella. Eleanor se levantó antes de que alguien la tocara. «Estoy bien», dijo, su voz suave. Ensayada, solo perdía el paso. Sus muñecas ardían, sus rodillas se amoratarían. Pero se enderezó, sacudiendo la grava de sus pantalones, con la tranquila rebeldía que solo 7 décadas de compostura podían comprar. La ceremonia continuó como si nada se hubiera roto. Más tarde, en el estacionamiento, lo oyó. Paige estaba al teléfono, junto a la SUV de su amiga, aún con toga y birrete, lentes de sol en la cabeza como corona. «Fue tan vergonzoso», dijo Paige, suspirando, como si la caída le hubiera robado el aire. «Le dije que no usara tacones», se lo dije, pero no. Tenía que hacer su show dramático. Nada. «Risas por el altavoz, como sea», agregó Paige. Al menos nadie lo grabó. El comentario no cortó a Eleanor. La vació. No porque Paige fuera cruel, sino porque fue casual, corta, despectiva, como si Eleanor fuera una molestia, un tropiezo, en más de un sentido. Nadie le ofreció un brazo. Caminó al auto. Nadie preguntó si sus muñecas le dolían. Se sentó en el asiento trasero en silencio, escuchando a Paige y sus padres hablar de dónde ir por mimosas de celebración. No la invitaron a unirse. Ella no pidió ser incluida. Esa noche, Eleanor se puso una bata suave y se sentó en el escritorio de su cuarto de huéspedes, que convirtió en oficina. Tras la muerte de su esposo, el aire olía ligeramente a crema de lavanda y libros viejos. Su cuerpo dolía, pero su mente estaba despierta como no lo había estado en meses. Sacó su carpeta azul gastada, su carpeta financiera. Cada decisión importante de los últimos 15 años vivía ahí. Separadores etiquetados con notas adhesivas y letra pulcra. La primera pestaña decía Fondo Educativo Paige. La abrió lentamente. Ahí, en filas ordenadas. Cada cheque, cada transferencia, cada partida que allanó el camino para el giro de borla de Paige hoy. Pagos de colegiatura a la universidad, depósitos de vivienda, reembolsos de libros, subsidios para comidas durante pasantías de verano. Una nota incluso decía, Fondo de emergencia para muelas del juicio. No le digas que lo cubrí. Trazó la tinta de una nota para Paige. Futuro. Con amor siempre. Abuela L. Eleanor se quedó con esa página mucho tiempo. Luego, con mano firme, pasó a la siguiente pestaña. Esta decía recurrente, renta, auto, colegiatura, libros, comidas. Los números no mentían, tampoco el silencio.
La mañana siguiente, Eleanor se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla y sus lentes de lectura, deslizándose por su nariz, la carpeta, aún abierta desde la noche anterior. Pero esta vez trajo su calculadora. Abrió la página marcada como recurrente. Cada mes, mula $300 para el departamento de Paige, 140 para su seguro de auto, $75 a una tarjeta de librería. Eleanor había recargado en silencio durante la semana de finales. 19 meses de renta. Eleanor presionó los botones lentamente, cada bip resonando más fuerte de lo debido. 1,300 por 19 igual a 24 centavos. Y eso no incluía los pagos, solo esta vez, pagos de Uber, pedidos urgentes de libros. O cuando Eleanor pagó el tratamiento de conducto de Paige, nunca pidió que se lo devolvieran, ni siquiera pidió un gracias. Pero ahora, en la quietud de su hogar, se dio cuenta que había dejado de pedir ser vista. El dolor se profundizó con el recuerdo. Era el primer año de COVID, todo incierto y sin aliento. Paige llamó llorando por las clases en línea y la política de desalojo repentino de la escuela. Eleanor ofreció ayuda en silencio. Cubrió el depósito de su departamento temporal, luego pagó la renta una y otra vez. Un día, la laptop de Paige falló en la semana de exámenes. Eleanor le envió una nueva de un día para otro, plateada, ligera. La única respuesta de Paige, quería la rosa dorada. Eleanor sonrió incluso entonces. Se dijo que eran nervios, juventud, estrés. Pero ahora, con el silencio de la graduación aún en sus huesos, ya no quería ser el cojín para el descuido de alguien más. Abrió su laptop y comenzó una hoja de cálculo nueva. El título, total de gratitud, no de vuelta. Trabajó línea por línea, fecha, monto, categoría, descripción. Era metódico, terapéutico, como desempacar un trastero lleno de cajas que nunca quiso guardar a medida que los números crecían. También lo hacía un alivio extraño. Esas transacciones habían sido gestos de amor, pero amor no reconocido. Se dio cuenta. Comienza a sentirse como deuda. Una notificación apareció en su pantalla. Instagram Page te etiquetó en una publicación. Eleanor hizo clic. Fotos de la ceremonia. Paige con toga y birrete, brazo enlazado con amigas, todas riendo. El pie de foto no lo habría logrado sin mis chicas. Vida de graduada, sin más tareas, sin mención de Eleanor. Sin etiqueta en la segunda foto, donde Eleanor estaba de fondo, manos cruzadas al frente, un moretón leve, ya formándose, en su muñeca. Más tarde esa noche, Eleanor se sentó junto a la ventana mientras el crepúsculo llegaba. Una brisa suave rozó su piel. El aire olía a lilas lejanas y días gastados. Su celular vibró. Paige, puedo pedir $40 para un brunch de posgraduación. Olvidé que di demasiada propina anoche. Gracias. Besos. Eleanor no respondió. Aún no. En cambio, tomó la carpeta, pasó la página, sacó un bolígrafo y escribió algo nuevo. Eleanor se sentó en su escritorio con las persianas cerradas y una taza de rooibos enfriándose. Su computadora brillaba con la pantalla de inicio del banco. El cursor parpadeaba como un reto silencioso. Hizo clic. La página cargó lentamente, como los momentos importantes, no apresurados, sino pesados con implicaciones. Transferencias recurrentes. Paige L. Saunders. Ahí estaba. Una fila ordenada de transacciones como dominó. Renta, colegiatura, libros, seguro. Cada una marcada como mensual, sacada de la cuenta que creó hace 6 años. Cuando Paige era solo una estudiante de primer año, temerosa de los baños compartidos y las sirenas nocturnas del campus. Ahora era graduada y la persona que Eleanor rescató de esa primera llamada llorosa se había ido, reemplazada por alguien que la trataba como carga en lugar de bendición. Respiró hondo, movió el cursor, renta, 1,300, cancelar, confirmar, seguro de auto,
49. Eliminar método de pago. Crédito para libros. 70 días desactivar cuenta. Confirmar. Cada confirmación sonaba como una nota final en una sinfonía que ya no tenía corazón para dirigir, solo quedaba uno. Un pago programado para el 31 de mayo. Abrió el campo de memo. Escribió regalo final. Lo dejó en su lugar, no porque Paige lo mereciera, sino porque Eleanor creía en salidas con claridad, no confusión. Abrió una nueva pestaña en el navegador, redactó un correo nuevo. Asunto cambios de presupuesto a Paige Saunders at email.com, querida Paige. Felicidades otra vez por tu graduación. Al entrar en esta nueva etapa, confío en que manejarás tus responsabilidades con la misma independencia que refleja tu título. A partir de ahora, he transferido las responsabilidades financieras a ti. El pago de mayo será el último apoyo programado de mi parte. Con orgullo sereno. Abuela Eleanor lo leyó 2 veces. Sin calor, sin disculpas. Solo la verdad. Vestida con gramática limpia y puntuación intencional, hizo clic en enviar, luego hizo una pausa, abrió sus contactos. Buscó pago automático financiero Paige, eliminar contacto, confirmar. Cerró su laptop con una ceremonia silenciosa, del tipo que reservas para el final de un libro largo, donde el final no redime del todo el comienzo, pero aún trae cierre. Esa noche se preparó un sándwich de queso fundido y sopa de tomate, la misma comida que le hacía a Paige cuando la visitaba de niña y declaraba la casa de Eleanor su castillo de fin de semana. El aire olía a mantequilla y nostalgia, pero Eleanor no flaqueó. En cambio, se sentó en la quietud, tomó la sopa lentamente y saboreó algo raro, alivio. Su celular vibró en la mesa. Paige espera. ¿Qué pasó? Sin saludo, sin calidez. Solo confusión disfrazada de derecho. Eleanor leyó el mensaje. Lo dejó estar. Golpeó el borde del tazón 2 veces con la cuchara. Luego se limpió las manos. Se levantó y caminó al cuarto del piano. Era hora de dejar que el silencio hablara por ella. El mensaje de Paige quedó sin leer por 2 días. Eleanor no lo abrió. No tenía por qué. Eleanor se sentó a la mesa de la cocina, el té enfriándose en su mano. El lavavajillas zumbaba detrás como un aplauso lejano, por algo largamente atrasado. El silencio no era pesado, era merecido. Aún así, resonaba. Pensó en su madre, una mujer que crió a 3 hijos sin ahorros, sin esposo y sin red de seguridad. Nadie la celebró. No lo esperaba. La gratitud no era algo que su generación exigiera, era lo que daban. Eleanor había roto ese ciclo, o pensó que lo había hecho. Recorrió su buzón de voz con dedos lentos, esperando algo. Cualquier cosa que pareciera reconocimiento. En cambio, solo un mensaje parpadeaba. Presionó reproducir. Hola. La madre de Paige comenzó con el tono que siempre hacía sentir a Eleanor como niñera. En lugar de matriarca, Paige dijo que cancelaste algunas cosas. Está muy confundida, no enojada ni nada, solo sorprendida. Anyway, tal vez llámala. Está un poco emocional, sin preguntas sobre la salud de Eleanor, sin mención de la caída, sin gracias por años de apoyo silencioso. Solo confusión porque el dinero se detuvo. Eleanor miró por la ventana. El jardín parecía no haberla extrañado. La luz del sol cayendo pareja sobre cada flor. Tal vez la gratitud era así, hermosa solo cuando se da libremente. De lo contrario, solo una sombra pretendiendo ser calor. Se alejó de la mesa y caminó a su cuarto de música. El espacio llevaba meses sin usarse. El aire denso con polvo y viejos recuerdos. Pasó la mano por la tapa del piano. Luego se sentó. Sus dedos flotaron sobre las teclas antes de tocar una melodía lenta, dolorosa. Algo menor y familiar, su propia versión de la gracia. Mientras tocaba, sus ojos captaron el borde de un cajón bajo el aparador. Lo abrió por hábito. Dentro había un sobre desvaído, decorado con marcador neón, abuela y Lila Mashia,
decía, escrito con la letra de Paige de secundaria. Una estrella pequeña, torcida sobre la I. Eleanor pasó la mano por él, como si fuera braille. No lloró. Lo enmarcó en un marco de latón pequeño, lo puso en la estantería del cuarto de música y escribió una nota adhesiva que pegó discretamente atrás. Antes de que el interruptor cambiara, esa noche abrió su laptop y buscó los documentos de su patrimonio. La lista de fideicomisos aún mostraba a Paige su nombre bajo 2 asignaciones principales: reembolso educativo y apoyo sin restricciones. Los labios de Eleanor se apretaron. Abrió un correo en blanco para Alan Reeves, abogado. Asunto: solicitud de revisión de fideicomiso. Hola, Alan. Por favor, inicia el proceso de remover a Paige L. Saunders como beneficiaria activa del fideicomiso familiar. A partir del 1 de junio, seguiré con la asignación ajustada para distribución al final del mes. Saludos. Eleanor envió el correo antes de dudar. Luego abrió su archivador, la carpeta roja marcada. Paige, educación y apoyo de vida. Estaba entre médica y legado. Eleanor la sacó, tachó la etiqueta vieja con un marcador negro grueso y escribió cerrada. 1 de junio. La volvió a guardar con el lomo visible como cualquier otro capítulo, que ya no leía. Paige no le había agradecido cuando pagó la renta o cubrió los libros. No había mencionado a Eleanor en las fotos de graduación. Y ahora que el apoyo se detuvo, el pánico sonaba más fuerte que el silencio anterior, porque la gratitud no resuena cuando nunca se expresó en voz alta en primer lugar. La mañana siguiente, el correo de Eleanor sonó con una respuesta de Alan Reeves. Asunto: protocolo de notificación de fideicomiso. Eleanor, para proceder, necesitaremos una notificación formal a Paige. Cualquier exis beneficiario eliminado de los desembolsos debe ser informado por escrito. Dime cómo quieres manejar la entrega. Alan. El sobre era color crema con el membrete de los abogados de Eleanor, impreso en la esquina superior, como un sello. Firma que no necesitaba nombre. Llegó al departamento de Paige 3 días después de la revisión del fideicomiso. Dentro, un aviso formal de cambio a un fideicomiso. Familiar irrevocable. El lenguaje era clínico. Factual. Final. Previamente fuiste designada como beneficiaria, nombrada bajo el fideicomiso familiar Eleanor R. Collins a partir del 1 de junio de 2020. Ha sido removida de todos los desembolsos activos. No se requiere acción adicional de tu parte, sin sentimentalismos, sin explicaciones, solo una puerta cerrándose en cámara lenta. La llamada llegó esa noche. Eleanor acababa de terminar su caminata y ponía sus guantes de jardinería en el barandal del porche cuando el celular se iluminó. Paige móvil. Lo dejó sonar una vez. 2. Luego contestó. No hubo hola, solo sollozos. Abuela, acabo de recibir esta carta. ¿En serio? Eleanor guardó silencio, dejando pasar la tormenta antes de que comenzara, y la voz de Paige se quebró. Me sacaste de tu testamento. Ni siquiera sabía que estaba en él. No quise decir lo que dije en la graduación. Solo estaba estresada. Eleanor habló despacio, cada palabra medida y elegida. El estrés no inventa sentimientos. Paige los revela. Hubo una larga pausa. Luego el tono de Paige se endureció. Entonces, ¿esto es un castigo? ¿Eres vengativa? Eleanor miró sus rosas, la luz atrapada en las espinas. No, dijo simplemente, estoy siendo factual. Paige colgó, sin disculpas. Solo silencio de su lado y viento del lado de Eleanor. Se quedó inmóvil mucho tiempo tras la llamada, manos cruzadas como una oración que ya no necesitaba decir. Más tarde esa noche, abrió su laptop, navegó al video de graduación que la universidad publicó, uno de esos resúmenes de gran angular, para hacer sentir a todos que importaban. Encontró la marca de tiempo y el momento en que su tacón se atoró en el concreto disparejo. La multitud aplaudió a un graduado fuera de pantalla. Eleanor se congeló en el cuadro.
cuerpo inclinado, manos extendidas, buscando equilibrio. Nadie corrió a ayudarla, ni siquiera Paige. Cerró el video. No necesitaba verlo de nuevo. El eco de ese momento ya vivía en su pecho. Pero ahora no era un peso. Era un recordatorio. Se levantó. Caminó a su escritorio, sacó una hoja de papel y escribió una sola línea. Caí. Pero me levanté en mis propios términos. Pegó la nota en la carpeta azul. Luego la cerró. El acto fue pequeño, pero definitivo. Como apagar una vela que ya no necesitaba arder a la mañana siguiente. Se puso un suéter azul marino y fue al mercado. Compró flores frescas, no para nadie más, sino para su mesa de cocina. El acto de cuidar su espacio le dio algo que el dinero no podía, un sentido de pertenencia que no dependía de nadie. Paige envió otro mensaje esa tarde. Abuela, ¿podemos hablar? No quiero pelear. Eleanor lo leyó, pero no respondió de inmediato. En cambio, fue al cuarto de música y tocó una melodía. Esta vez no era triste, sino clara. Como el amanecer, se dio cuenta de que no necesitaba la aprobación de Paige ni su gratitud. Solo necesitaba su propia verdad. Esa noche, escribió un correo a su amiga Clara, contándole lo que había hecho, no con orgullo, sino con calma. Clara respondió: «Eres más fuerte de lo que crees». Eleanor sonrió. No se sentía fuerte, solo entera los días siguientes. La casa se llenó de una nueva quietud. No era la ausencia de ruido, sino la presencia de paz. Eleanor empezó a planear un viaje. Tal vez a Oaxaca. Siempre quiso ver los colores de sus mercados. El dinero que antes iba a Paige ahora era suyo, para gastarlo en sueños que había pospuesto. Pensó en su madre, en cómo nunca tuvo esa libertad, y sintió una punzada de gratitud por su propia vida. No era perfecta, pero era suya, y eso bastaba. El fin de semana fue a una reunión de su grupo de lectura, mujeres de su edad, todas con historias de dar demasiado. Compartió lo que pasó, no como víctima, sino como alguien que había encontrado su voz. La escucharon en silencio. Luego una dijo: «Me inspiras a poner límites». Eleanor no esperaba eso, pero lo aceptó con una sonrisa. El lunes, revisó su correo y encontró un mensaje de su abogado. La remoción de Paige del fideicomiso estaba completa. Se sintió como cerrar un libro. No con enojo, sino con finalidad. Miró por la ventana. El cielo estaba despejado, y por primera vez en mucho tiempo no había eco, solo el sonido de su propia respiración. Libre, el mundo no se detuvo por la caída de Eleanor, pero ella sí. En su interior encontró un ritmo nuevo, uno que no dependía de las expectativas de los demás. La semana siguiente se unió a un círculo de narración en la biblioteca del pueblo. Mujeres mayores, todas con historias de sacrificio. Compartían cuentos como si fueran ofrendas. Eleanor habló de su madre, de su fuerza y de cómo ella quiso ser diferente. Las mujeres asintieron. Conocían ese peso. Una dijo: «Eres como mi abuela, siempre dando». Eleanor sonrió, pero pensó: «Ya no más». En casa, revisó su correo con calma. Un mensaje de una vecina, Rosa. Destacaba: «Te vi en el círculo. Escribes como hablas. ¿Has pensado en compartir tu historia?» Eleanor no lo había considerado, pero la idea se plantó como una semilla en tierra fértil. Esa noche, escribió un ensayo corto. Título: «La verdad que encontré al caer». Las palabras fluyeron, no con enojo, sino con claridad. Como un río limpio, lo envió a una revista local, sin esperar nada. 2 días después, la editora respondió: «Esto es poderoso. Queremos publicarlo». Eleanor sintió un calor nuevo en el pecho. No era orgullo, era propósito. Mientras tanto, el mundo digital de Paige comenzó a desmoronarse. En silencio, sus amigas,
antes ruidosas en redes, dejaron de comentar sus fotos. Un mensaje en WhatsApp. ¿Qué onda? Paige, ¿qué pasó con tu abuela? Ella no respondió. El eco de sus palabras en el estacionamiento se había filtrado. Alguien lo oyó, alguien lo compartió. Y el internet no olvida. Un tuit anónimo. Nieta avergüenza a su abuela en graduación. Luego llora cuando la corta. El hashtag abuela fuerte empezó a circular. Eleanor no lo sabía. No usaba redes. Pero su historia ya no era solo suya. La revista publicó su ensayo en línea, bajo el título Una caída, una lección. Los comentarios llegaron como una marea. Gracias por decir lo que muchas sentimos. Mi madre dio todo y nunca la vimos. Eleanor leyó cada uno, con los ojos húmedos, no por tristeza, sino por conexión. Una mujer de Bogotá escribió, qué chévere. Tu historia me dio fuerza para hablar con mi hija. Eleanor respondió, el valor empieza con la verdad. Un podcast local la invitó a hablar sobre poner límites en la familia. Ella aceptó, no por fama, sino por deber. En el estudio, la conductora, una mujer de unos 40, le ofreció un café con leche y dijo, tu historia está resonando. La gente necesita escuchar sobre el respeto. Eleanor asintió. Tomó un sorbo y habló desde el corazón. No es sobre castigo, es sobre esperar lo que mereces. El episodio se volvió viral en una semana. Abuela fuerte apareció en TikTok con clips de Eleanor diciendo, el amor no es deuda. Paige vio uno. Sentada en su departamento, la renta vencida, el celular lleno de notificaciones. Sus amigas ya no la etiquetaban en fotos. Un mensaje de su madre Paige. Llama a tu abuela. Ella lo ignoró. Pero no podía ignorar el peso de su propia voz en el estacionamiento. Eleanor no buscaba la atención, pero la encontró. Una organización local le ofreció un pequeño reconocimiento por su impacto en mujeres mayores. Una placa sencilla, nada ostentoso, pero Eleanor la aceptó con gracia. La puso en su repisa, junto al marco del sobre que decía Abuela en la magia. No era un trofeo. Era un recordatorio de quién era antes y quién era ahora. Los días se volvieron más llenos, no de ruido, sino de intención. Eleanor empezó a dar clases de piano a mujeres que nunca tuvieron la oportunidad. Una, María, de 65 años. Llegó con timidez, pero se fue tocando una melodía simple. Gracias, doña Eleanor, dijo. Nunca pensé que podría hacer esto. Eleanor sonrió. Tú siempre pudiste, solo necesitabas un espacio para intentarlo. En casa. Revisó su carpeta financiera. Los fondos que antes iban a Paige ahora apoyaban a mujeres como María. Un pequeño fondo. Lo llamó Voces Recuperadas. Cada peso era una elección, no una obligación. Paige, mientras tanto, enfrentaba su propio silencio. Sus publicaciones en Instagram eran menos frecuentes. Sus amigas dejaron de invitarla a brunch. Un comentario en su última foto. Qué pena. Paige, deberías haber valorado a tu abuela. Ella lo leyó. El estómago apretado, cerró la app. Pero el eco seguía. Eleanor no sabía de los comentarios, pero sentía el cambio en el aire. Su teléfono sonaba con mensajes de desconocidos, mujeres que leían su ensayo, que escuchaban el podcast. Una de Mendoza escribió, sos una inspiración. Me hiciste repensar cómo trato a mi madre. Eleanor respondió, el respeto empieza contigo. Los días se convirtieron en semanas y el fondo Voces Recuperadas creció. Una donación anónima llegó 50 con un mensaje por las mujeres que dan todo. Eleanor lo leyó. Sintió un nudo en la garganta. No sabía quién era, pero no importaba. El gesto era suficiente. Era real. Paige intentó escribirle, pero no envió nada. Sus dedos temblaban sobre el teclado. Abuela, lo siento. Borró las palabras. No sabía cómo hacerlas sonar sinceras. En cambio, fue a la biblioteca. Se inscribió como voluntaria. Sin decírselo a nadie, empezó a ordenar libros,
a ayudar con eventos. No era mucho, pero era un comienzo. Eleanor no lo sabía, pero lo sintió. Algo en el aire había cambiado, sutilmente, una mañana. Mientras regaba sus rosas, una vecina pasó. Eleanor, qué chido tu podcast. Mi tía no para de hablar de él. Eleanor rió. No estoy acostumbrada a esto, pero me alegra que sirva, respondió. Ese día, fue a tomar café con leche con su mentora Sheila, una joven de 22 años. Estudiando enfermería, Sheila tenía un libro abierto, subrayado. Te vi en las noticias, dijo, sonriendo. ¿Eres como mi abuela? Pero con más fuerza, Eleanor negó con la cabeza. Solo soy yo, tratando de vivir con verdad. Le dio a Sheila una beca pequeña, del Fondo Voces Recuperadas, para sus estudios. Sheila lloró. No sé cómo agradecerte. No tienes que, dijo Eleanor. Solo sigues siendo tú. Eso es suficiente. En casa. Revisó su diario. Escribió la verdad. No necesita aplausos. Solo un lugar donde descansar. El eco de su historia seguía creciendo. Un periódico de Miami la contactó. Querían una entrevista en español para su comunidad latina. Ella aceptó. Habló de la familia, del respeto y de cómo el amor debe ser mutuo. La reportera, una colombiana, asintió. Qué pena que tu nieta no lo viera antes. Eleanor suspiró. A veces se necesita un golpe para despertar. Y no hablo del concreto. La entrevista se publicó con una foto. Eleanor en su cuarto de música, al piano. El titular, la abuela que recuperó su voz. Paige lo vio. Compartido en un grupo de WhatsApp. No comentó nada, pero guardó la foto en su celular. El silencio entre ellas era ahora un puente frágil, pero existente. Por primera vez, Eleanor siguió adelante, sin mirar atrás. Organizó una reunión para su círculo. Invitó a mujeres de todas las edades. El tema cómo poner límites con amor. La sala se llenó. Sillas traídas de otros cuartos. Una joven, quizás de 30, levantó la mano. ¿Cómo haces para no sentir culpa? Eleanor respondió. La culpa es un hábito. Se rompe cuando eliges tu paz. La joven asintió, anotando en un cuaderno. Después, una mujer mayor compartió. Pagué la universidad de mis hijos y ahora apenas me llaman. Eleanor escuchó. Luego dijo suavemente. No puedes obligar el agradecimiento, pero puedes decidir cuánto das. La sala estalló en aplausos. No planeados. Eleanor se sonrojó. No estaba acostumbrada, pero aceptó el momento. Como un regalo. Paige, en su departamento, buscó trabajos, un café local, turnos de fin de semana. No era glamoroso, pero pagaba las cuentas. Cada billete ganado sentía como un paso, lejos de la Paige que hablaba sin pensar. Una noche, escribió una carta, a mano. Abuela, no sé cómo empezar, pero lo siento. No la envió aún. La guardó en un cajón, esperando valor. Eleanor no sabía de la carta, pero su vida seguía abriéndose. Una universidad local la invitó a dar una charla sobre empoderamiento en la tercera edad. Ella tituló su plática, Caer para levantarse. El auditorio estaba lleno. Rostros de todas edades. Habló de su caída, física y emocional, y de cómo el concreto le enseñó su valor. Al final, una estudiante preguntó, ¿cómo supiste que era hora de parar? Eleanor respondió, cuando el silencio de los demás fue más fuerte que mi amor. La audiencia aplaudió, algunos con lágrimas. Eleanor salió del escenario, ligera, como si hubiera dejado un peso atrás en casa. Revisó su correo. Un mensaje de una organización en Los Ángeles. Querían nombrar una beca en su honor para mujeres mayores. Retomando estudios, Eleanor lloró, no por orgullo, sino porque su madre nunca tuvo eso. Aceptó, con una condición, que las beneficiarias compartieran sus historias. La organización estuvo de acuerdo. La beca. Eleanor R. Collins nació, Paige. Mientras tanto,
Seguía en la biblioteca, ayudando con un club de lectura infantil. Los niños la llamaban señorita Page, y ella sonreía. Algo nuevo en su rostro. No lo hacía por Eleanor. Aún no. Lo hacía porque el silencio le pesaba. Una noche, sacó la carta del cajón, la releyó. Agregó una línea. Quiero ser mejor. No por ti. Por mí. La dobló. Pero aún no la envió. Eleanor dio una segunda charla, esta vez en un centro comunitario. Mujeres latinas llenaron el espacio, muchas con historias como la suya. Una dijo, mi hija cree que todo es gratis. Eleanor asintió, no es gratis. El amor cuesta respeto. Siempre. Después, compartieron tamales y risas. El calor de la comunidad llenó el aire. Eleanor sintió que pertenecía, no como abuela, sino como mujer. El fondo. Voces recuperadas creció más. Una donación de $100 llegó, anónima. Mensaje por las abuelas que enseñan. Eleanor lo leyó. Sintió un eco, no de Paige, sino de su propia madre. Cerró los ojos. Susurró gracias, no al donante, sino a la vida. Paige fue al café, su primer turno. Limpió mesas. Tomó órdenes. Una clienta dijo, ¿tienes una sonrisa bonita? Paige parpadeó. Gracias, murmuró. Era la primera vez que lo sentía. El trabajo no era solo dinero, era dignidad. Algo que no había entendido. En casa. Releyó la carta. La reescribió. Abuela, no quiero tu dinero, quiero tu respeto. Aún no la envió, pero la dejó sobre su mesa, como una promesa a sí misma. Eleanor fue al mercado. Compró frutas, mangos, guayabas. Para su cocina, una vendedora dijo, «¿Te vi en el periódico? Eres un orgullo para nosotras». Eleanor sonrió. «Solo estoy viviendo, pero gracias». Tomó las frutas y caminó a casa. El sol suave en su rostro, en su diario. Escribió esa noche, «La vida no me debe nada». Yo tampoco. Cerró el cuaderno. Apagó la vela. El silencio era ahora su amigo. Paige fue a la biblioteca. Otra vez. Ayudó a un niño a encontrar un libro. El pequeño dijo, «Eres buena en esto». Paige sintió algo nuevo. Propósito. No era grande, pero era suyo. Eleanor dio otra clase de piano. Esta vez, 2 mujeres nuevas llegaron. Una de México, otra de Argentina. La argentina dijo, «Che, nunca toqué, pero siempre quise». Eleanor asintió. «Empecemos hoy», dijo. Y lo hicieron. Las notas eran torpes, pero llenas de vida. Después, compartieron mate. Hablaron de sueños aplazados. Eleanor escuchó. Sintió su corazón lleno. El fondo, voces recuperadas. Recibió otra donación. $200 anónima. Mensaje por las que nunca se rinden. Eleanor lo leyó. Sonrió al aire. El Instagram de Paige estaba desierto. Sus publicaciones ya no tenían likes. Una amiga escribió, «Órale, Paige, habla con tu abuela». «No seas así». Paige cerró el celular. Respiró hondo. Tomó la carta. La metió en un sobre, pero aún no la envió. No estaba lista. Eleanor fue al centro comunitario. Otra reunión. Esta vez sobre legado. Una mujer dijo, «Quiero dejar algo bueno». Eleanor respondió, «El legado no es dinero, es lo que inspiras en otros». La sala asintió. El aire vibró. Después, compartieron pozole. Risas y historias llenaron la noche. Eleanor llegó a casa, cansada, pero plena. Revisó su correo. Un mensaje nuevo de una mujer en Chicago, latina. «Tu historia me dio valor», escribió, «para decirle a mi hijo que pare». Eleanor respondió, «La verdad es tu fuerza». Paige fue a la biblioteca, otra vez. Ayudó con un evento de cuentos. Un niño le dio un dibujo. «Para ti». Paige lo guardó. Sintió un calor nuevo. No era grande, pero era suficiente. Eleanor dio otra clase de piano. Una mujer dijo, «Esto es libertad». Eleanor asintió. «Es tuyo ahora». El fondo recibió otra donación.
105 pulgadas de mensaje por las matriarcas. Eleanor lo leyó. Cerró los ojos. Sintió a su madre en el aire. Paige fue al café. Otro turno. Una clienta dejó una propina grande. Paige la miró. Gracias, dijo, y lo sintió. Por primera vez, en casa. Sacó la carta. La releyó. La metió en un sobre. Escribió la dirección. Aún no la envió. Pero estaba cerca. Eleanor fue al mercado. Otra vez. Compró flores. Esta vez rosas. Para su cuarto de música. No para nadie más. Una vendedora dijo: «Te vi en la tele. Eres un ejemplo». Eleanor rió. Solo soy una abuela que aprendió. Tomó las rosas. Caminó a casa. El sol pintaba el cielo de naranja. En su diario escribió: «El eco no es mío, es de todas las que vinieron antes». Apagó la luz. Durmió en paz. Paige fue a la biblioteca. Otra vez, ayudó con un taller de escritura. Una adolescente dijo: «Eres cool». Paige sonrió. «Gracias, pequeña». Sintió un cambio, pequeño pero real. Eleanor dio otra charla. Esta vez, en una iglesia, sobre la familia, dijo: «El amor no es un cheque en blanco, es un pacto de respeto mutuo». La congregación asintió. Algunos lloraron. Después, compartieron café y pan dulce. Eleanor sintió el calor de la comunidad. El fondo recibió otra donación. $300 mensaje por las que enseñan. Eleanor lo leyó. Susurró al aire: «Mamá, esto es por ti también». Paige fue al café. Otro turno. Un cliente dijo: «¿Trabajas duro?» Paige asintió. «Estoy aprendiendo en casa». Tomó la carta. La selló. La dejó en el buzón. Respiró hondo. No sabía si Eleanor la leería, pero el acto era suficiente. Por ahora, Eleanor fue al centro comunitario. Otra reunión. Esta vez sobre gratitud, dijo. No se pide, se cultiva. La sala asintió. El aire era cálido. Después, compartieron chocolate caliente. Risas llenaron el espacio. Eleanor llegó a casa, plena, revisó su correo. Un mensaje nuevo, de una mujer en México. «Gracias. Tu historia me dio fuerza para hablar». Eleanor respondió: «Tu voz es suficiente». Paige fue a la biblioteca. Otra vez, ayudó con un club de lectura. Una mujer dijo: «Tienes buen corazón». Paige parpadeó. «Estoy intentando». Sintió un cambio más profundo. Eleanor dio otra clase de piano. Una mujer dijo: «Esto es vida». Eleanor sonrió. «Es tuyo para vivir». El fondo recibió otra donación, fingiendo $5 mensaje por las que inspiran. Eleanor lo leyó. Sintió el eco de todas las mujeres antes que ella. Paige fue al café. Otro turno. Un cliente dejó una nota. «Sigue así». Paige la guardó. Sintió orgullo. No por el dinero, por sí misma en casa. Revisó su buzón. La carta ya no estaba. Había volado. No sabía qué pasaría. Pero estaba bien. Eleanor fue al mercado. Otra vez compró naranjas. Para el jugo, una vendedora dijo: «Te vi en un video. Eres increíble». Eleanor rió. «Solo soy una mujer que dijo basta». Tomó las naranjas. Caminó a casa. El cielo era un lienzo de estrellas. En su diario escribió: «El silencio es donde encuentro mi verdad». Apagó la vela. La noche era suave. Paige fue a la biblioteca. Otra vez ayudó con un evento de poesía. Una poeta dijo: «Tienes luz». Paige sonrió. «Estoy aprendiendo». Sintió un cambio más claro. Eleanor dio otra charla, esta vez en una escuela. Sobre el valor, dijo: «Tu valor no depende de otros». Los estudiantes aplaudieron conmovidos. El fondo Voces Recuperadas creció. Una donación de Milasa Anónima. Mensaje por las que cambian vidas. Eleanor lo leyó. Sintió el peso de un legado que no planeó. Paige fue al café. Otro turno. Un cliente dijo: «Eres un sol». Paige rió. «Gracias. Estoy intentando en casa». Revisó su celular.
Un mensaje de su madre Paige. Hazlo. Paige asintió. Sabía qué hacer. Eleanor fue al centro comunitario. Otra reunión. Sobre el perdón, dijo. El perdón no es olvido, es elegir tu paz sobre el dolor. La sala asintió. El aire era sereno. Después, compartieron té de manzanilla. Eleanor sintió la comunidad como hogar. El fondo recibió otra donación. 250 mensaje por las que guían. Eleanor lo leyó, susurró al aire. Mamá, esto es nuestro legado. Paige fue a la biblioteca. Otra vez, ayudó con un club de arte. Un niño le dio una pintura. Para ti, Paige la guardó. Sintió calor, sintió un cambio más fuerte. Eleanor dio otra clase de piano. Una mujer dijo, esto es magia. Eleanor rió. Es tuyo para crear. El fondo recibió otra donación. $400 mensaje por las que brillan. Eleanor lo leyó. Sintió el eco de su madre. De su vida. Paige fue al café. Otro turno. Una clienta dijo, tienes chispa. Paige sonrió. Estoy encontrándola. En casa. Revisó su buzón. Nada. Pero sabía que la carta había llegado. No esperaba respuesta. Aún no. Eleanor fue al mercado. Otra vez. Compró limones. Para un té. Una vendedora dijo, te vi en un podcast. Eres un faro. Eleanor sonrió. Solo soy una mujer que camina. Tomó los limones. Regresó a casa. El cielo era un manto de nubes. En su diario, escribió el eco. Es la voz de todas nosotras. Apagó la vela. La noche era calma. Paige fue a la biblioteca. Otra vez. Ayudó con un taller de cuentos. Una niña dijo, eres mi favorita. Paige rió. Tú eres la mía. Sintió un cambio más profundo. Eleanor dio otra charla, esta vez en un colegio, sobre el respeto. Dijo, el respeto es un regalo mutuo. Los estudiantes aplaudieron, tocados. El fondo recibió otra donación, $600 mensaje por las que lideran. Eleanor lo leyó. Sintió el peso de un legado que crecía. Paige fue al café. Otro turno. Un cliente dijo, tienes futuro. Paige asintió. Lo estoy construyendo. En casa. Revisó su celular. Ningún mensaje. Pero no le importó. Sabía que la carta estaba en camino. Eleanor fue al centro comunitario. Otra reunión. Sobre la fuerza, dijo. La fuerza nace de la verdad. La sala aplaudió. El aire era claro. Después, compartieron flan. Risas llenaron el espacio. Eleanor llegó a casa. En paz, revisó su correo. Un mensaje nuevo, de una mujer en Argentina. Gracias. Tu historia me dio alas. Eleanor respondió, vuela alto. Paige fue a la biblioteca, otra vez. Ayudó con un club de ciencia. Un niño dijo, eres genial. Paige rió. Tú también lo eres. Sintió un cambio más sólido. Eleanor dio otra clase de piano. Una mujer dijo, esto es hogar. Eleanor asintió. Es tuyo siempre. El fondo recibió otra donación. $700 de mensaje por las que se levantan. Eleanor lo leyó. Sintió el pulso de un legado que apenas comenzaba. Paige fue al café. Otro turno. Un cliente dijo, tienes buena vibra. Paige sonrió. Gracias. Lo intento. Sintió un cambio más firme. Eleanor fue al centro comunitario. Otra reunión. Sobre la resiliencia, dijo. La fuerza nace del silencio. La sala aplaudió. El aire era vivo. Compartieron pozole y risas. Eleanor sintió la comunidad como familia. El fondo recibió otra donación. $200 y mensaje por las que sueñan. Eleanor lo leyó. Susurró al aire. Mamá, esto es para ti también. Paige fue a la biblioteca. Otra vez. Ayudó con un club de escritura. Una joven dijo, tienes paciencia. Paige rió. Estoy aprendiendo. Sintió un cambio. Más claro. Eleanor dio otra charla. Esta vez en un parque. Sobre la gratitud, dijo. La gratitud
Es un acto libre. La gente asintió. El aire era cálido. Compartieron mate y cuentos. Eleanor sintió el eco de su voz. El fondo recibió otra donación. $300 mensaje por las que sanan. Eleanor lo leyó. Sintió el peso de un legado que no esperaba. Paige fue al café. Otro turno. Una clienta dijo, «¿Tienes luz propia?» Paige sonrió. «La estoy encontrando en casa». Revisó su celular. Ningún mensaje, pero no importaba. La carta ya estaba con Eleanor. Eleanor fue al mercado. Otra vez, compró flores. Para su mesa, una vendedora dijo, «Te vi en línea. ¡Eres un faro!» Eleanor rió. «Solo soy una abuela que despertó». Tomó las flores. Regresó a casa. El cielo era un lienzo de atardecer. En su diario escribió el eco. Es la verdad que compartimos. Apagó la vela. La noche era serena. Una revista, Sabiduría Mayor, la contactó. Querían un artículo sobre su historia. Eleanor dudó. Luego aceptó. La entrevistadora preguntó, «¿Qué le dirías a otras abuelas que aún pagan en silencio?» Eleanor respondió con calma, «No veo lo que hice como valiente. Lo veo como algo atrasado. La diferencia entre generosidad y obligación es esperar silencio». 5 días después, el artículo salió. Se destacó en la portada de Sabiduría Mayor, bajo el título Financiando con Límites. La abuela que reescribió su papel. Una foto de Eleanor en su cuarto de música, sentada al piano, bañada en luz. El pie de foto cayó una vez y se levantó a su manera. Su correo explotó con mensajes. Mujeres, desde Ohio hasta Oregón, escribieron. Por fin, alguien lo dijo. O pensé que era la única. Una trabajadora, social jubilada, escribió, «Tus palabras abrieron una puerta que no sabía que había cerrado». Una mujer, Vanessa, preguntó si Eleanor podía guiarla. En un programa de enfermería, tenía 50 años, 2 adolescentes y un sueño enterrado en los 90. «Necesito a alguien que entienda dar y aún crecer», escribió Vanessa. «Tú podrías». Eleanor no dudó, respondió, «Absolutamente. Empecemos con tu por qué». Tu por qué debe guiar tu cómo. Creó una carpeta en su escritorio. Vanessa, reingreso, viaje, entre el mar de mensajes de apoyo, un asunto, le robó el aliento, de Paige Saunders. Asunto, ¿fue alguna vez real? Lo abrió. Vi el artículo. Entonces, ¿soy la nieta ingrata ahora? Algo de esto tuvo sentido. ¿O solo fui una línea en tu reinvención? Sin hola, sin disculpas, solo miedo con máscara de sarcasmo. Eleanor miró el cursor parpadeante. Escribió, «Sí, todo fue real hasta que lo tomaste por permanente». No agregó más. La verdad no necesita notas. 3 días después, una mujer en el mercado la detuvo, cerca de las flores. «Eres Eleanor Collins, ¿verdad? Leí tu artículo. Lo recorté. Se lo envié a mi hermana. Dijiste lo que estamos cansadas de callar». Eleanor asintió. La mujer le dio un ramo de lavanda y aliento de bebé. «Gracias», dijo, «por recordarnos que no somos invisibles». Eleanor llevó el ramo a casa. Lo puso en el centro de su piano. Susurró, «Las veo», como hablando a todas las mujeres que ayudó, pero no todos los ecos eran dulces. Ese fin de semana, su amiga Gwen envió un enlace de Reddit con un mensaje, «Quizás quieras ver esto». Eleanor hizo clic. El título, «Nietos que perdieron su herencia». El comentario top, «Imagina burlarte de tu abuela en tu graduación y luego llorarle». Había capturas de pantalla, tweets, un resumen en TikTok con audio de su podcast. Eleanor no comentó, no necesitaba, cerró la laptop y fue a su cuarto de música. Tocó Claro de Luna de Debussy con facilidad. Las notas flotaban, suaves y definitivas, por días. Desconocidos analizaron la historia de una nieta que avergonzó a su abuela y vio su herencia desvanecerse como niebla. Los comentarios iban de duros a graciosos. Quemó el puente y pidió un pase. «Mi abuela me habría comprado una casa. Por eso nunca tomes la ayuda como garantía». Se extendió como tinta derramada.
Al final de la semana, Paige privatizó su Instagram. Su bio en TikTok decía, tomando un descanso. Por favor, sean amables. Pero el arrepentimiento digital rara vez invita a la gracia. Sus amigas, antes ruidosas en fotos, dejaron de etiquetarla. Una comentó, no todas las abuelas son tan generosas. La mía me cobró renta en la secundaria. La cámara de eco se volvió contra ella. Eleanor no leyó esto con alegría, solo con confirmación. No capturó, no reenvió el hilo a amigas. Sacó su diario de cuero y escribió, esto no es venganza, es equilibrio. Lo subrayó una vez. Fue a la sala. Su repisa no había cambiado en años. Fotos familiares como declaraciones de lealtad. Paige bebé, con gorrito rosa. Paige en secundaria, rizos desordenados. Paige con un cartel de graduada. Eleanor respiró. Comenzó, las quitó una por una. Con cuidado, no un borrón, sino una liberación. Limpió cada marco. Los guardó en un baúl de cedro junto al piano. Lo cerró. No con enojo, sino para preservar a la Paige que importaba, antes de la ingratitud, en su lugar. Puso una foto nueva, ella con el círculo de narración, 9 mujeres. Brazos enlazados, ojos brillantes, con la unión nacida de cicatrices y segundas oportunidades. Y junto a ella, una foto enmarcada de su carta de beca. El sobre decía a Eleanor R. Collins. Por vidas elevadas, con claridad. No era brillante ni dorada, pero brillaba con algo mejor. Impacto ganado. Su casa no parecía vacía, parecía honesta. Reflejaba no lo que dio, sino quién apareció después. Sirvió té de limón. Se paró junto a la ventana. El crepúsculo suavizaba su césped. Niños del vecindario corrían en bicicletas, como Paige lo hacía en veranos pasados, con cintas en el manubrio. Rodillas raspadas y risas que resonaban. Eleanor no lloró, solo susurró. Los límites resuenan más que los recuerdos. El buzón sonó. Un golpe suave en el suelo. Caminó a la puerta. Ahí, sola, en el piso, un sobre azul claro. Sin remitente, pero la letra era familiar, curva. Antes infantil, ahora rígida. Paige. Eleanor lo levantó con cuidado. El papel pesaba más de lo que parecía. Lo giró en su mano, presionó el sello. Pero no lo rompió. Lo miró mucho tiempo, corazón quieto. Manos firmes. El eco había regresado. Pero ahora era escrito, personal. Tal vez real. El sobre descansó. En la mesa de la cocina por 2 días. Cada mañana, Eleanor hacía su té, pasaba junto a él. Dejaba que su peso flotara, como palabras no dichas. No lo evitaba, lo honraba. Le dio el espacio que su silencio merecía. La tercera mañana. Encendió una vela, puso su taza y deslizó un abrecartas. Bajo el sello, el papel era grueso. La letra titubeante, vulnerable, desconocida. Lo desdobló. Alisando el pliegue. Abuela, nunca fuiste una vergüenza. Yo lo fui. Fui pequeña y cruel. Temía parecer menos que perfecta. Te traté como un defecto. He revivido todo. Los zapatos, la caída, tu rostro. Dije que estabas bien, pero vi tus manos temblar. Le dije a mi amiga que fue tu culpa, porque no podía admitir la mía. Diste y diste. Y no pude dar gracia. Lo siento. Sin justificaciones, sin pedir restauración, solo arrepentimiento. Crudo y limpio. Eleanor apretó la carta contra su pecho, cerró los ojos y por primera vez en meses lloró. No por dolor, sino por algo raro, reconocimiento, no perdón. Aún no, sino algo cercano, como un porche junto a una puerta cerrada. No le escribió a Paige, no respondió, pero esa noche sacó su carpeta, buscó la pestaña de herencia, abrió el borrador de su testamento, donde Paige había sido eliminada. Abrió su laptop, escribió con dedos precisos, sección 4A, cláusula de beneficiarios, distribución contingente. Paige, Saunders puede ser considerada para reintegro. Con actos sostenidos de servicio, el legado no se da, se gana.
Pausó. Agregó una nota. Una disculpa abre la puerta. Cruzarla es otra cosa. Creó una carpeta negra sin etiqueta. Puso la carta dentro. Sin marcas. Solo como llegó, sincera. La guardó junto a su testamento. Etiquetó la carpeta. Reconsiderado. No perdonado. No restaurado. Solo reconsiderado. Al día siguiente. Abrió las cortinas. Miró el césped. Con escarcha leve, el mundo no había cambiado, pero algo en ella se había soltado. La disculpa de Paige no borró el pasado, pero dio opciones al futuro. Eleanor se conocía lo suficiente. No necesitaba a Paige de vuelta. Necesitaba que la verdad se dijera. Y lo había sido. Eso importaba. Se puso un suéter azul regio. Fue a tomar café con Sheila. Sheila llegó temprano, con un libro. ¿Estás bien?, preguntó. Eleanor sonrió. Mejor que bien. Deslizó un sobre blanco por la mesa. Una beca del fondo para el próximo semestre. Tuya, dijo Eleanor. Totalmente. Sheila lloró. Manos temblando. ¿Por qué yo?, preguntó. Porque nunca pediste sin intentar ganarlo. Al volver a casa. Puso el suéter en una bolsa. No porque no lo usaría, sino porque no lo necesitaba para sentirse regia. Antes de dormir, se sentó en su cama. Abrió su diario, escribió a veces la disculpa, no necesita respuesta, solo un lugar donde vivir. Apagó la vela. La luz se fue. Paige comenzó a ser voluntaria en la biblioteca que Eleanor financiaba. Eleanor la vio desde el atrio, acomodando libros en historia local, como si siempre hubiera pertenecido. Paige, que la llamó vergonzosa, ahora en zapatillas de lona, cabello en un moño bajo, ordenando biografías alfabéticamente, sin la vanidad que antes era su armadura. Eleanor se quedó tras un muro de revistas, sin hablar, solo observando. La bibliotecaria susurró. Está cumpliendo. Veremos si se queda. Eleanor asintió. Se alejó. Algunas cosas no estaban listas para hablar. Observar era suficiente. Esa noche, Eleanor se sentó en su escritorio, sacó la carpeta marcada reconsiderado, puso una nota adhesiva dentro, observado, no decidido. Abrió una página nueva en su carpeta, esbozó algo nuevo, un sistema de revisión trimestral, nombre Paige Saunders. Estatus, solicitante provisional, requisito horas de voluntariado, declaración reflexiva. Confirmación, condición sin derechos asumidos. Sin legado garantizado, no era castigo. Era un sistema limpio, justo. Nacido de la experiencia. Escribió una cláusula nueva. Amor ofrecido. Legado revisado. Al día siguiente. Se reunió con Sheila. En una cafetería en la calle principal, Sheila parecía cansada. Un libro abierto junto a un café frío. «Exámenes», murmuró. «Pierdo la cuenta de los días». Eleanor sonrió. Sacó un sobre, una beca para colegiatura y vivienda, hasta el fin del programa. Tuya, dijo. Poniéndolo en su mano, Sheila parpadeó. Lloró en silencio. Sus manos temblaban. Eleanor no titubeó, porque nunca pediste sin ganarlo esa semana. Caminó por el jardín de la biblioteca, su bastón tocando las losas. Oyó el sonido de libros reacomodados. Por una ventana abierta. No miró, solo escuchó. Pasó por un tablero, una lista de voluntarios para lecturas. El nombre de Paige estaba ahí, en cursiva pequeña. 3 sábados seguidos. Eleanor rozó el borde del tablero, aún no lista para hablar. Pero cerca, esa noche. Encendió una vela, sirvió medio vaso de merlot, actualizó su hoja de cálculo. Movió a Paige de removida a provisional. No perdón. No restauración, solo revisión. La vela captó un destello en la repisa, su foto con la carta de beca, junto a un marco nuevo, una foto en blanco y negro de su madre, frente a una pensión, con un violín. Sin red de seguridad, Eleanor susurró al aire, seguimos construyendo lo que no tuviste, una semana después. Un correo, nueva notificación, donación al fondo Voces Recuperadas, anónima. 75. Mensaje, gracias por ver lo que debía cambiar. Eleanor reconoció la frase. Era como la carta de Paige. Lo miró un momento, juntó las manos y respiró profundo. Un primer gesto,
voluntario y oculto. Eso lo hacía real. Puso la carta de Paige en la carpeta, reconsiderado. Se levantó, tomó su abrigo. No necesitaba releer la carta. Había oído la disculpa, no como súplica, sino como eco. Hoy tenía otro lugar, una página final que cerrar. El viaje al estadio fue corto, pero lo dejó extenderse. Mantuvo las ventanas entreabiertas, sus dedos tamborileando un ritmo, sin radio, sin podcasts, solo el zumbido del camino y sus pensamientos. Al llegar al estacionamiento, el viento empujó su auto, como un impulso. No resistencia, el cielo estaba claro pero fresco. Esa nitidez de primavera tardía. Eleanor bajó en zapatillas suaves, sin mirar atrás. Los escalones aparecieron. Losas de concreto, disparejas, iguales a ese día, donde todos jadearon y nadie corrió, donde su cuerpo tocó el suelo y su valor cayó, al menos para otros. Pero ahora no había dolor en su tobillo, ni público que decepcionar, solo Eleanor. Y la verdad en la que se apoyaba. Subió despacio, no por debilidad, sino para sentir cada paso, en el cuarto escalón. El que recordaba se arrodilló. Con un tulipán blanco lo dejó con suavidad. Susurró, «Aquí dejé de esconderme, de pie». Abrió su celular, entró al panel del fondo Voces recuperadas, 35 beneficiarias. Próxima ronda, 15 de junio. Una solicitud marcada con una estrella, una ex cuidadora doméstica de 62 años. Buscando apoyo para el colegio, el tipo de mujer a la que Eleanor enseñaba piano gratis los sábados, que decía, «Gracias antes de pedir», sonrió. Presionó aprobar. El cheque digital se liberó. Agregó un mensaje, «No me debes una historia, solo tu voz», en su app de notas. Abrió una entrada, título. «El día que volví a levantarme». Leyó la primera línea en voz alta. Pensé que caí sola. Pero aterricé en la verdad. Con el estadio en silencio, publicó el ensayo en el sitio. Bajo, reflexiones de la fundadora. Un ping. Luego otro. Nuevo comentario. Enfermera mamá, esto me hizo llorar de la mejor manera. Nuevo comentario. Legado fuerte, ovación donde estés. Eleanor guardó su celular. No necesitaba más aplausos. En casa, hirvió agua para té, jengibre y menta. Miró una foto en su refrigerador de su discurso, sosteniendo la carta de beca como un certificado. La foto de graduación ya no estaba, reemplazada por momentos ganados, no regalados. Puso su té en el escritorio. Sacó su último documento sin archivar, su estado de cuenta enmarcado. Saldo paz. Dueña Eleanor R. Collins. Lo colgó junto a la ventana, un espejo que hablaba en números, no en ruido. Esa noche se sentó junto a la ventana. Una brisa movía la cortina. Pensó en la palabra legado. Antes era obligación, ahora era elección. No esperó que Paige llamara. No necesitaba un gracias, ni una retractación. Tenía su voz, su paso, sus victorias. Puso su diario en la mesita. La portada solo decía, después de la caída,